Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas y nos ayudes, Señor, a entenderla. Que tu Espíritu Santo nos permita abrazar estas verdades y ver, Señor, cuál es tu buen deseo para el pastorado en una iglesia conforme a la Biblia. Rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tú afirmes, Señor, cada verdad y que no solo nos ayudes a tener un conocimiento o una comprensión intelectual, sino también, Señor, una comprensión espiritual de esta realidad, Señor, y de este llamado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué este cambio de libros si estábamos estudiando el libro de los Hechos? Bueno, la razón es que, como el domingo pasado nosotros estuvimos hablando del liderazgo en una iglesia conforme a la Biblia, Hechos capítulo 6, e hicimos mención acerca de los diáconos y los ancianos, quisimos hacer un paréntesis y apartar un espacio para enseñar 2 sermones acerca de los ancianos de manera individual y los diáconos de manera individual. El próximo domingo nosotros vamos a tener como invitado al pastor Jonathan Boyd de la iglesia Impacto Bíblico, y él va a estar enseñando acerca de los diáconos en la iglesia local, porque no quisimos pasar por encima del tema sin afirmarnos en estas verdades. Entonces lo de hoy es un paréntesis a propósito del domingo pasado, para que como les dije, podamos afirmar estas verdades. De todas maneras, si ustedes no están de acuerdo, yo puedo parar y devolverme para Hechos 7 en este momento. Perfecto, hermanos. Estamos allí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5. Muy bien. Permítame. Ok. ¿Qué es un pastor? ¿Y qué es lo que se supone que debe hacer un pastor? ¿Qué se debe esperar de ellos y cómo deben conducirse según la palabra de Dios? Es increíble la manera en que muchos creyentes ven la figura de un pastor hoy en día. Algunos los ven como personas de una espiritualidad superior que deben ser casi idolatrados y reverenciados en extremo, mientras que otros los ven como innecesarios en la dinámica de la iglesia. De todo hay en la viña del Señor. Pero conviene que nosotros nos acerquemos a la Biblia para tener un panorama claro acerca de los líderes en la iglesia local, especialmente de los ancianos. La Biblia presenta al menos 2 formas de liderazgo vigente para una iglesia local. Por un lado, los ancianos, y por otro lado, los diáconos, y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en estas 2 semanas, a manera de paréntesis en esta serie en el libro de los Hechos. La semana pasada nosotros vimos en el capítulo 6 algo que nos hizo pensar acerca del liderazgo en una iglesia conforme a la Biblia. Hablamos en términos generales de los ancianos y también de lo que pudieran ser un prototipo de los diáconos o el inicio del oficio ministerial del diaconado. Así que hoy nos vamos a concentrar, como les dije, en este aspecto del liderazgo de los ancianos, y nuestra meta es profundizar en estos 2 elementos, los ancianos y los diáconos como esenciales en el liderazgo de una iglesia. De modo que nosotros
Vamos a continuar con la serie de Hechos. Nos queda todavía un sermón que es el capítulo 7, pero lo vamos a abordar en las próximas semanas. Es decir, no la que viene, sino la otra de más arriba. Así que vamos a tomar como base el pasaje que leímos, que es Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, donde Pedro, uno de los apóstoles de los 12 que estuvo con el Señor Jesucristo y que entre otras cosas era uno de los más representativos del grupo, nos deja ver algunos aspectos interesantes que nosotros haríamos bien en considerar. Así que vamos a ver nuestro texto, Primera de Pedro 5, del 1 al 4, a la luz de los siguientes encabezados. El primero, ¿quién es un pastor? Versículo 1. El segundo, las funciones de un pastor. Y el tercero, la recompensa para un pastor. Son tres encabezados bien básicos. ¿Qué es un pastor? ¿Qué hace? ¿Y cuál será su recompensa? ¿Cuál es su relación con el Señor Jesucristo, quien al fin y al cabo juzgará su labor? Noten, hermanos, conmigo el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Antes de ver algunas definiciones, vamos a ver algo del contexto de esta carta de Primera de Pedro. ¿Por qué Pedro está escribiendo estas cosas a estos hermanos? El apóstol Pedro le escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida por causa de la fe. Y él le escribe para darles ánimo y que ellos se afiancen en la verdad del Señor Jesucristo. Algunos estaban perdiendo el ánimo y estaban siendo tentados a abandonar la fe. Ellos necesitaban de líderes sólidos, pero también compasivos. Unos que pudieran cuidarlos en medio del dolor y del sufrimiento que la persecución representaba. Como un rebaño que estaba siendo maltratado, ellos necesitaban a un pastor firme, sólido, conforme a la Biblia, que pudiera cuidar de ellos. Pedro no quería que los líderes de la iglesia aprovecharan esa situación de turbulencia para su propio bien, y tampoco quería que ellos se convirtieran en una carga adicional para los hermanos que ya estaban de por sí padeciendo. Así que él pretende que estos líderes no sean hombres que, al igual que el mundo, usaran las aflicciones de los demás para sacar beneficio personal. Definitivamente, mis amados, un liderazgo conforme a la Biblia es una bendición en términos de sufrimiento, pero por el contrario, un liderazgo incompetente es una afrenta muy difícil de llevar, muy difícil. Ahora sí, ya que tenemos el contexto y el panorama, veamos cómo Pedro inicia esa instrucción. Ruego a los ancianos, yo también anciano con ellos. Y aquí la palabra ancianos es un término intercambiable con pastor, es decir, pastor y anciano en el Nuevo Testamento son términos intercambiables. Un pastor es lo mismo que un anciano es lo mismo que un pastor. De hecho, hay otra palabra que se utiliza, que es la palabra obispo. Así que cada vez que nosotros vemos obispo, anciano, pastor, es exactamente una referencia a la misma función. Un líder para cuidar el rebaño o la iglesia local. Toda vez que lo veamos, no vamos a pensar que necesariamente se refiere a personas de edad avanzada. En algunas ocasiones sí se refiere y hay que tener muy en cuenta el contexto, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el apóstol Pablo en Timoteo se refiere a ancianos y ancianas, pero más en el sentido de la edad. Así que siempre nosotros vamos a estar pendientes, ¿verdad?, de qué tipo de ancianos se refiere aquí la palabra de Dios. Si es a líderes o a hombres conforme a su edad. Pero aquí Pedro se refiere a ancianos en el sentido de los pastores o de quienes han sido puestos en el liderazgo. Si quiere, en esencia, de nuevo, un anciano es lo mismo que un pastor. Así que así como ustedes me ven, así sin cara y sin nada, yo soy un anciano. Yo sé que esa idea es difícil de asimilar, sobre todo cuando me quedo sin barba, pero así que Pedro, siendo un apóstol, uno que había estado con el Señor Jesucristo, se incluye como anciano. Yo anciano también entre vosotros, como un pastor del rebaño. Él mismo fue puesto para esa función. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo está restaurando a él? Y le dice, Pedro, tú me amas. Y él le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Qué le dice el Señor? Pastorea mis ovejas. Tú me amas, apacienta mis corderos.
Tú me amas, pastorea el rebaño. Pedro estaba completamente ligado a la función pastoral, porque evidentemente en la restauración Dios, el Señor Jesucristo, lo había establecido como tal. Así que él no era un apóstol solamente como la cabeza, sino que él en el fondo entendía que su función era la función de un pastor. Ahora, esa figura de pastor era conocida por los judíos, muy conocida. Y de hecho no solo por los judíos, por la gente del Medio Oriente en general. Era una labor noble. Me refiero a noble no en el sentido de estrato social, sino en el sentido de lo que representaba en términos de cuidado. Las personas que se dedicaban al cuidado de las ovejas o corderos eran caracterizadas por su paciencia y por un alto sentido de valentía. Ellos debían tener conocimientos veterinarios, del clima, de la vegetación, pero también debían ser hombres valientes, capaces de defender el rebaño en cualquier momento. Así que la palabra pastor es una analogía con una función que desempeñaban estos hombres que cuidaban a las ovejas. Puede definirse también, ya lo dijimos, como anciano u obispo, pero la palabra que mejor recoge el significado en el sentido de que tiene que ver con la descripción de la función es la palabra pastor. Es una palabra con un sentido mucho más familiar. Así que algo que vemos al respecto de los ancianos en estas palabras de Pedro es que él se refiere a ellos en términos plurales. Ruego a los ancianos. Y tal como lo hemos mencionado antes, las iglesias han de ser pastoreadas en el ideal por más de un solo pastor, hablando de las iglesias locales, o por más de un solo anciano. Y esto resulta ventajoso en muchos sentidos, muchos. Por ejemplo, una pluralidad de ancianos permite que pueda haber un mayor cubrimiento en las áreas de cuidado que una iglesia requiere, ya que un solo hombre no tiene todas las habilidades para poder hacer todo lo que una iglesia demanda, ni tampoco todos los dones, ni tampoco todas las capacidades. La pluralidad se convierte en una forma de complementar el liderazgo de modo que sea mucho más integral. En una pluralidad de ancianos, nosotros vemos pastores fuertes en la predicación, pero vemos otros más fuertes en el área de la consejería, u otros más fuertes en el área administrativa, u otros más fuertes en el área del pastoreo hacia afuera, otros más fuertes en las misiones y el evangelismo. Y cuando todos ellos están al servicio del liderazgo de manera integral en la iglesia, eso se convierte en una ventaja para la iglesia, en una ventaja. Otro beneficio u otra ventaja de la pluralidad es que evita que los pastores se enseñoreen o se adueñen del rebaño. La pluralidad permite que las responsabilidades y la autoridad del liderazgo se distribuya de manera sana y que no se concentre todo el poder en una sola persona. Y ha pasado, ¿verdad?, que a veces cuando el único pastor, hay un solo pastor en la iglesia, esa persona obtiene tanto poder y tanta autoridad que cuando esa persona no está, parece que la iglesia se acaba. Y todo empieza a desfragmentarse, porque todo eso se concentró en una sola persona. Ahora, otra cosa que podemos decir de los ancianos, y yo quiero que aquí me presten dedicada atención, es que son hombres. Son hombres en el sentido de su género. Y esta no es una expresión machista o no inclusivista, como dirían algunos. Es un asunto de orden. Es un asunto del orden que Dios ha establecido. Al respecto del pastorado, la Biblia dice que ese liderazgo ha sido reservado a los hombres. El Señor mismo escogió a 12 hombres. Y eso no significa, escúcheme bien, amadas hermanas que están aquí, eso no significa que las mujeres no puedan enseñar o hacer nada en la iglesia. Eso no significa eso. Las mujeres están en muchas ocasiones capacitadas para hacer cosas que a los hombres nos quedaría mucho más difícil hacer. Y yo no sé realmente qué sería, especialmente de nuestra iglesia, sin el trabajo de las mujeres y la manera en que ellas se discipulan unas a otras, se sirven unas a otras y se enseñan unas a otras. Sin embargo, es interesante ver que la Biblia muestra claramente un patrón de liderazgo en el que
ese oficio, esa posición ha sido reservada especialmente para los hombres, de nuevo, por un asunto de orden, y la razón está en el diseño de Dios, en cómo Dios ha diseñado las cosas. De nuevo, esto tampoco significa que los hombres sean mejores que las mujeres, de ninguna manera. En efecto, hay áreas, y lo repito, en que las mujeres pueden ser mucho más capaces, pero las funciones de liderazgo y responsabilidad, noten que el liderazgo acarrea responsabilidad. Liderazgo y responsabilidad recaen sobre lo que Dios ha establecido en términos de su diseño. Pablo, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 11 al 15, hace referencia directa a eso y aclara cómo el liderazgo está reservado solo para los hombres, porque Adán fue creado primero y después Eva. Es decir, el motivo que él da es un motivo en la creación. También en el capítulo 3 de 1 Timoteo y en Tito capítulo 1 se nos dice que uno de los requisitos para los ancianos o para los pastores es que sean marido de una sola mujer. Y alguien podría decir, pero también puede ser mujer de un solo marido. Ok, aceptemos eso. Pero más adelante dice que uno de los requisitos para un anciano es que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Y eso nosotros sabemos que por diseño no puede aplicarse a la mujer, porque Dios ha dado la responsabilidad del gobierno de la casa, ¿a quién? Al hombre esencialmente. Al hombre esencialmente. El hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre. Y así como Cristo se somete al Padre, las esposas también sométanse a sus esposos. Esto es Efesios capítulo 5 y también 1 Corintios capítulo 11. Así que evidentemente no puede tratarse de una mujer, porque la mujer no puede desempeñar ese requisito de gobernar bien su casa. Tú te imaginas eso, ¿verdad? Es una hermana que quiere certificar su pastorado y para eso en casa tiene que decirle a su esposo, usted me hace el favor y aquí hace lo que yo digo. Eso se ve un poco extraño, ¿verdad? Porque tendríamos que invertir los papeles. Así que de la manera en que hay un orden en la Trinidad, el Hijo se somete al Padre sin que el Hijo sea menos Dios que el Padre, los dos son Dios, pero por un asunto de orden Dios manifiesta un diseño, el Hijo se somete al Padre, Dios traslada ese diseño al matrimonio, el hombre es cabeza de la mujer, y traslada también ese diseño a la iglesia. Los líderes son esencialmente hombres que dirigen la iglesia, no porque sean mejores, no porque sean más competentes, no porque sean más importantes que las mujeres, en lo absoluto, ambos son iguales, pero es por un asunto de orden. Ahora, aquí hay algo todavía más interesante, porque surge la pregunta, ¿y entonces qué van a hacer las hermanas de la iglesia si no pueden ser pastoras? Pues lo mismo que hacen los hermanos que no son pastores, porque no todos los hombres son pastores, efectivamente. No todos los hombres en una iglesia son potencialmente pastores. Entonces, hay cientos de áreas, ¿verdad?, en las que las mujeres pueden ser esenciales en la vida de la iglesia local sin que se rompa ese diseño de orden. Así que hemos dicho tres cosas acerca de los ancianos. Número uno, que son al mismo tiempo que ancianos, pastores que cuidan el rebaño. Número dos, que son esencialmente una pluralidad y que es el ideal que así sea. Y número tres, que son, en términos del género, hombres con el objetivo de preservar el diseño establecido por Dios. Y yo sé que estas verdades suenan un poco escandalosas, especialmente en una era como la nuestra, posmoderna, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros no tenemos que irnos al extremo del machismo, sino simplemente ver lo que la palabra de Dios dice y preservar eso en una actitud de respeto y cuidado. Esto es lo que Dios ha diseñado. De modo que si alguien tiene algo que discutir, que por lo menos lo discuta con el Señor y no con la manera en que la iglesia es administrada. Así que los pastores han sido establecidos por Dios como un don, un regalo del Señor para la iglesia local, y su función ha de ser de cuidado, como un pastor que cuida de sus ovejas, como un pastor que cuida de sus ovejas. Pero ¿qué es lo que hace o lo que no hace un pastor? Bueno, esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, las funciones de un pastor. Dice en nuestro texto, versículo 2, apacienten la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Luego de estas palabras de ánimo que el apóstol Pedro da a los pastores y ancianos y les dice, yo estoy con ustedes en esta lucha, el apóstol Pedro apunta específicamente a los aspectos funcionales del oficio pastoral. Aspectos funcionales del oficio pastoral. Y en ese sentido, Pedro describe la función principal de un pastor, apacentar la grey del Señor que está entre vosotros. ¿Qué hace un pastor? Esencialmente apacentar la grey del Señor que está entre vosotros. Ahora bien, esa parece una descripción muy amplia, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa apacentar? Significa que un pastor debe procurar conseguir buen pasto cada domingo para poner a comer pasto a toda la congregación. ¿Qué significa apacentar la grey concretamente? Bueno, en adelante el apóstol describe algunos aspectos que involucra ese oficio de apacentar. El primero, mírenlo allí, dice, o lo primero que debemos considerar es esto: apacienten la grey del Señor que está entre vosotros. Lo primero que tiene que ver el verbo apacentar, al menos con lo que Pedro está describiendo, es en relación a una grey que no le pertenece al pastor. Es una grey ajena, es del Señor. Los pastores, en efecto, son administradores, no propietarios. Y en ese sentido deben ser conscientes de que su trabajo no es otro sino cuidar aquello que es de su Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces conocen personas que se apropian de algo y usted sabe que no es de ellos, ¿verdad? Y dicen, no, yo no te voy a dar esto, esto es mío. Y tú dices, pero si eso ni siquiera es tuyo. O sea, tú te estás apoderando de algo que ni siquiera te pertenece. Y a veces, hermanos, eso sucede en muchas ocasiones. Los pastores podemos perder fácilmente de vista este principio y pensar que la iglesia es una propiedad personal, tanto que tú puedes ver que hasta se hereda en algunas ocasiones. Y entonces si el pastor muere, queda la esposa, y si muere la esposa, queda el hijo, y si muere el hijo, queda el hijo del hijo, y casi que se asegura eso como si fuera una propiedad o un terreno que va a estar allí de por vida como una herencia para esa familia. Pero así no es como se ve la iglesia. La iglesia no es la propiedad de un hombre. Las ovejas no son sus empleados y el dinero que ellos dan no es su patrimonio. Todo lo que nosotros somos, todo lo que hay aquí es del Señor. Los pastores mismos son del Señor. La grey es del Señor. Y cuando nosotros pastoreamos con esa mente, con esa mirada, nosotros pastoreamos con una mayor sensibilidad. Porque sabemos que no estamos liderando a un pueblo nuestro, sino a uno ajeno. Y lo ajeno se respeta, y más si es del Señor. Así que, hermanos, lo primero que implica apacentar la grey, en términos de la función pastoral, es apacentar una grey que no es nuestra, que es ajena, una que es del Señor. Lo segundo que vemos, el texto dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. Cuidar la grey. Y esa es la descripción más natural del trabajo de un pastor, cuidar. Ese cuidado es en varios sentidos. Los pastores deben cuidar el rebaño de cualquier cosa extraña que venga a hacer frente a sus ovejas. Si nosotros pensamos en la figura de un pastor de Medio Oriente, es una persona que está apacentando una grey, pero que al mismo tiempo está protegiéndola para que no haya ninguna pérdida. Los pastores deben cuidar el rebaño de las amenazas que pueda el rebaño enfrentar. Y esas amenazas en muchas ocasiones son representadas en las enseñanzas de lobos rapaces que solo buscan su propio bien. De las falsas filosofías
de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Y esto implica que el pastor sea un conocedor de la palabra de Dios. Sea alguien capaz de defender la fe, alguien capaz de refutar el error, como dice Tito capítulo 1, y que pueda reprender con sana enseñanza, 1 de Timoteo capítulo 3. Alguien que sea retenedor de la palabra fiel. Así que un pastor debe ser una persona que sea capaz de defender la fe. Ahora, eso representa también, o significa, o necesita de que sea alguien anclado a la palabra de Dios y no una persona que está fluctuando en sus posiciones continuamente. Alguien que cambia de bando rápidamente, una y otra vez. Las ovejas confían en su pastor. Y el pastor debe honrar ese cuidado. Y muchas veces es lamentable que algunos pastores defraudan esa confianza y se aprovechan de las ovejas para conducirlas por caminos escabrosos. Y nosotros acabamos de ver recientemente el caso de un pastor que ganó la confianza de sus ovejas y los llevó a creer que el jueves el Señor vino. Y ya tú sabes cómo está esa gente ahora. Sin casa, sin propiedades y el pastor perdido. Porque eso es básicamente a donde nos lleva un liderazgo que fluctúa de una enseñanza a otra, que no es sólido. Nosotros debemos ser capaces de probar con la palabra de Dios que lo que estamos escuchando es conforme a la verdad. Y tal vez podamos diferir en algunas interpretaciones menores o apreciaciones, pero no en el sentido central y especialmente de las doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Pero también ese cuidado es circunstancial, es decir, pararse al lado de las ovejas para caminar junto a ellas. Los pastores no podemos estar aislados de la iglesia. No somos celebridades, no somos personas que entran detrás del púlpito y a quien nadie tiene acceso, sino por el contrario, cercanos, involucrados, que podemos caminar al lado, cuidar de ellos con ternura, con discernimiento, con diligencia. Pero además de eso, dice 1 de Pedro 5, que ellos no deben ejercer ese liderazgo ni por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Nadie puede ser pastor a las malas. Nadie. Nadie puede verse obligado a servir como pastor, y esto es algo que nace de un deseo dado por Dios, no es algo impuesto. A veces escucho a algunas personas que dicen, pastores, yo no quería ser pastor, yo solo quería ser un miembro más, pero el ministerio me cayó de repente y no tuve nada que hacer. Bueno, yo entiendo que estas personas quieren comunicar humildad, ¿verdad? Como que ellos no estaban buscando eso, sino que les vino de repente. Pero mis amados, la verdad es que el pastorado comienza con un anhelo, con un profundo deseo de trabajar y cuidar la grey de Dios. Y ese deseo lo pone el Señor. Si alguno anhela obispado o si alguno anhela el pastorado, buena obra desea, pero es necesario que tenga estos requisitos. Nota que antes de la competencia está ¿qué? El deseo intrínseco. Por eso es que nosotros oramos al Señor de la mies para que traiga obreros a su mies, porque Él es quien pone el deseo de servir en el oficio pastoral. Y en ese sentido, no solo los pastores, en general, todo servicio que nosotros damos al Señor debemos hacerlo con gozo, con gusto y voluntariamente, no por obligación ni por imposición, sino porque entendemos que lo hacemos para aquel que se dio por nosotros. Finalmente, hermanos, nosotros no le servimos a los hombres, servimos al Señor. No servimos a los hombres, sino al Señor. Más adelante dice que además de no hacerlo obligadamente, deben hacerlo también sin ganancia deshonesta, con ánimo pronto. Ellos no deben, los pastores, ser personas que sirven con intereses ocultos.
con intereses secundarios. Los pastores no deben servir por algún interés en lo que puedan obtener de las ovejas. El Señor Jesucristo condenó enérgicamente ese proceder en Juan 10, cuando se refirió a esos falsos pastores de Israel como los que solo estaban para hurtar, matar y destruir. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos visto ese pasaje como que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, porque él es un ladrón. Sin embargo, la discusión con el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 es con los falsos pastores de Israel que estaban aprovechándose de la lana de las ovejas de Israel y que solo estaban interesados en el negocio que la religión les representaba. Y cuando Jesús aparece, que ve que la gente empieza a seguir y que ven que el Señor empieza a aumentar las multitudes detrás de él, empiezan a tener celo y empiezan a hacer una guerra contra él. Y el Señor les dice: ¿qué les pasa a ustedes? Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, cuando ve venir el lobo, cuando ve venir el enemigo, sale corriendo y deja a las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ustedes han sido esos pastores ladrones de Israel. En una referencia a Ezequiel 34, donde el Señor habla de que tomaron a la oveja peluda y le quitaron la lana, y a la perniquebrada no sanaron, y a la descarriada no buscaron. Por eso yo mismo iré, dice el Señor, y seré el pastor de Israel. Yo mismo descenderé y las cuidaré. En una referencia a que Cristo vendría a ser pastor. Así que este ladrón no es el diablo. Este ladrón son los falsos pastores de Israel que están apacentándose a sí mismos, aprovechándose de las ovejas solamente por un beneficio personal. Y eso es lamentable. En Ezequiel 34 se describe a estos que solo buscaban el oficio del pastorado, en este caso el sacerdocio de Israel, por lo que representaba económicamente. Y no hay nada más abominable. Como bien decía Charles Spurgeon, el que le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Esa es la razón por la que nosotros le pedimos a los candidatos al ministerio que sean personas sin deudas o sin compromisos económicos grandes, que si aspiran al ministerio procuren tener sus vidas económicas sanadas. ¿Por qué? Porque no pueden ver el ministerio como una salida económica para sus vidas. Eso es un peligro. Pablo advirtió enérgicamente al joven Timoteo a que evitara enredarse en el amor al dinero, el cual, siguiendo muchos con avaricia, cayeron ¿en qué? En el lazo del diablo y fueron destruidos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mis hermanos, qué lamentable es este capítulo de la historia de la iglesia, en el que muchos pastores hoy no son otra cosa sino hombres que persiguen riquezas, dinero y posesiones materiales a expensas del oficio ministerial. Y lo voy a decir de nuevo, no hay nada más abominable sobre la faz de la tierra que tomar la obra de Dios como una fuente de lucro personal. Dios aborrece eso. Decía un puritano del pasado, hay algunos hombres que son como el pez que Pedro pescó cuando el Señor lo mandó a que fuera a buscar cómo pagar los impuestos. Lo único que tienen en su boca es dinero. Y es de todo lo que hablan. Y mis amados, de verdad, de la abundancia del corazón, habla la boca. Un pastor no puede ocultar intenciones ávaras. Y esto no pasa a veces intencionalmente, es algo sutil. Y esa manera de aprovecharse es sutil. Sí, a veces se ve de manera descarada. Dame lo que tienes porque Dios me dijo que me lo dieras. Pero a veces se ve de manera sutil. Ay, yo soy tan necesitado, yo sirvo tanto,
yo estoy tan desgastado, ay, yo estoy cansado de andar en este carro viejo. Y claro, pues la gente que está ahí empieza a sentir cierta identidad de pesar y dice, yo debería darle mi Toyota 4x4 al pastor. Y esa forma sutil es una forma también de encubrir avaricia. Pablo en muchas ocasiones, especialmente a los de Tesalónica, les dijo, yo cuando fui a ustedes, yo no encubría avaricia, yo mismo trabajaba con mis propias manos a fin de no serles tropiezo a ustedes. Para que no me vieran como alguien que estaba allí tratando de aprovecharse de lo que ustedes podían tener. Algunos usan el ministerio para obtener fama, no solo dinero, fama. Ya tienen dinero, pero yo creo que soy un buen comunicador, yo creo que soy una persona que tiene un feeling, que tiene, ¿cómo llamamos esto? Chispa, ¿verdad? Tengo carisma, yo puedo hacer coaching, puedo hacer... Y entonces usan el ministerio como una plataforma para lanzarse como oradores, speakers, coach y todo esto que tú quieras. Pero otros lo usan para obtener poder y control. Y contra esa es la siguiente advertencia del apóstol Pedro. Dice en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo voy a decir esto con enmarcado acento. El pastor no es el jefe de un cuartel militar al que todos deben obedecer ciegamente. Quienes buscan el ministerio para esconder sus frustraciones y deseos de poder están lejos de agradar a Dios. Lo dijimos al principio. Los ministros son administradores, no dueños. Las ovejas no son suyas. Su misión no es apropiarse de las cosas de las personas ni de la vida de las personas. Y tú puedes escuchar ovejas que dicen, yo iba a viajar, pero el pastor no me dio permiso. Espérate. ¿Cómo así? Yo iba a estudiar esta carrera, pero mi pastor dijo que debía estudiar esta otra. O peor, yo iba a estudiar, pero mi pastor me dijo que no estudiara. A mí me gustaba la hermana fulana, pero el pastor me dijo que me casara con esta. Y tú ves esa deformación del espíritu de Cupido en muchos pastores. Dios me muestra que tú contigo, pum, matrimonio. Y eso se ve así. Hermanos, eso es terrible. Porque los pastores no son dueños de la vida de las personas. No somos dueños de nadie. Las ovejas no son un objeto. Son hijos de Dios, ovejas del Señor, a las cuales debemos servir en amor, dice la palabra de Dios. Y finalmente, los pastores deben guiar con el ejemplo. Miren el versículo 3, sino siendo ejemplos de la grey. Modelar el carácter, la piedad, ojo, pero también la debilidad y la necesidad del Señor. Modelar el carácter y la piedad, pero también la debilidad y la necesidad del Señor. No queremos presentarnos como personas perfectas que no tienen absolutamente ninguna lucha en el mundo, que no son tentados en ninguna área, que no flaquean en ninguna circunstancia. No se trata de pretender que todos sean una copia de los pastores, pero ellos sí deben convertirse en un referente de vida cristiana. Note que no importa cuánta elocuencia pueda tener un pastor, cuánta precisión interpretativa y cuánta capacidad oratoria y cuán buen desarrollo de la homilética. Al fin y al cabo, no es tanto el discurso, sino el ejemplo. Y creo que esto es algo que debe estar en la más alta prioridad de un ministro. En la más alta prioridad de un ministro.
Eso no significa que deba ser una persona perfecta y que si ves un error entonces piensa, oh, ya este hombre no puede ser un ejemplo para mí. Lo vi enojado. Está descalificado. Pero incluso allí tú puedes ver a alguien capaz de modelar incluso en el equivocarse la humildad y la gracia para reconocer la falta y correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo no quiero ver a un hombre perfecto. Yo quiero ver a un hombre que cuando se equivoca puede modelarme la capacidad de acercarse y decir, hermano, de verdad, yo te pido perdón. Creo que no procedí bien aquí. Hermano, aquello que te dije, de verdad, me viste en esta situación, perdóname. Y es una manera en la que está siendo un ejemplo para nosotros. No de perfección, sino un ejemplo de gracia. Tal como se ve entonces, mis amados, las funciones de un pastor no son otras que aquellas que tienen que ver con el carácter y la virtud del buen pastor. Todas estas cosas que nosotros hemos descrito aquí, ¿qué son? No son otras que las virtudes y las características del príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se identifica como el buen pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y en cuanto a servicio, no hay un mejor estándar que Él. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se humilló para servir en amor. Lo cantamos hace un momento. Y esto es algo glorioso. Cristo nos modela el verdadero pastorado. Él nunca buscó enseñorearse de los suyos, sino buscó más bien servirles hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros como pastores no somos Jesús ni seremos Jesús, pero sí estamos llamados a ser informados por su modelo de liderazgo y seguir los pasos de Él. Dios nos ayude en esto, hermano. Se trata de imitar, como diría el apóstol Pablo, que ustedes sean imitadores de mí como yo lo soy, del Señor Jesucristo. Nosotros debemos mantener esto como un estándar. Debemos orar por pastores que nos ayuden a ser conducidos a Cristo, por medio del cuidado y la enseñanza, pero también por medio del ejemplo. Los pastores que viven de esta manera han de ser recompensados. Pero aquellos que solo se sirven a sí mismos traerán para sí una mayor condenación, lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, la recompensa de un pastor. Hay una tercera cosa que queremos considerar, además de quiénes son y qué hacen, que ya lo vimos, y es lo que habrá para aquellos que sirven al Señor en este honroso ministerio. Un día, el príncipe de los pastores va a aparecer, nuestro Señor Jesucristo. Pedro está haciendo aquí una clara referencia a que un día Cristo vendrá. Él va a aparecer en los aires. Y Él llama a los ancianos a considerar que si bien el regreso será para gozo y victoria de los salvos, también será un día terrible para los perdidos. Ustedes pueden verlo en 1 de Pedro 3. Funciona de la misma manera para los pastores. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios el día que Él aparezca. Y nuestro trabajo será puesto delante de Él. Y mis amados, de verdad, eso es aterrador. Si me preguntan, es aterrador, pero también es una verdad muy alentadora por otro lado. El Señor traerá recompensa a aquellos que se conducen según su verdad. De la misma forma en la que aquel hombre dueño de una propiedad, recuerdan ustedes, repartió unos talentos a sus capataces, siervos, y luego se fue y dijo, cuando vuelva me dan cuentas de esto. Algunos de ellos hicieron rendir el dinero de 10 talentos igual, el de 5 igual, pero el de 2 dijo, yo tuve miedo que tú eras un hombre
duro. Y entonces lo que hice fue enterrarlo. Y el dueño dirá a esos hombres: siervo malo. Siervo malo. Se requiere, hermanos, de los ministros, dice 1 Corintios 4, que cada uno sea hallado fiel. Y ese es el llamado. El Señor ha de recompensar a los hombres que se conducen fielmente como administradores, pero ha de traer castigo a aquellos que solo usaron la fe del rebaño como una forma de servirse a sí mismos. A veces nos lamentamos de tantas personas que en nombre de Dios usan la fe para lucrarse. Falsos pastores y falsos maestros que usan sus influencias para dañar y arruinar la obra de Dios en la vida de sus hijos y como testimonio al mundo. Pero un día el Señor llamará a cada uno a cuenta. Un día cada uno dará cuenta a Dios y nadie tendrá excusa delante del Señor. Y hermanos, la Biblia dice en Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hablando de la severidad con la que serán juzgados aquellos que están detrás de un púlpito enseñando la palabra de Dios. Con la que seremos juzgados. Servir en el ministerio pastoral no es algo fácil, pero es de gran recompensa delante de Dios. Él traerá una corona de gloria que jamás será destruida. Y puede que el ministerio parezca algo deshonroso aquí y que esté asociado a penurias. Tanto que tú dices: soy pastor, y la gente: pastor. Y ya tiene camioneta. Es lo primero que la gente dice. Dice: yo soy pastor, y todo el mundo gira. Me pasó un día, ¿verdad?, que me subí en una buseta y iba a la parte de atrás una hermana, y yo me subí, la buseta iba llena. Y yo me subí con la pinta de un no pastor. Bolso, suéter por fuera, jeans, tenis. Y es una de esas hermanas bien cariñosas, ¿verdad? Y me subo yo y dice la hermana allá: pastor, siéntese acá. Yo le doy la silla. Sé que esos momentos que tú quieres como que el bus se estrelle y el Señor te lleve a la gloria. Porque resulta ser algo como que la gente enseguida como que: uy, no, sí, como que, ¿por qué le va a dar la silla? Y no, hermana, tranquila. Y hermanos, es en eso en lo que se ha convertido el título, el oficio, a la luz de los que juzgan el ministerio pastoral. Pero mis amados hermanos, qué gratificante saber que quien sirve a los hijos del Señor está sirviendo al Señor. Y quien cuida el rebaño está cuidando el rebaño del Señor. Y que el que sirve al Señor recibirá recompensa del Señor. Oremos entonces para que el Señor nos conceda hombres que sirvan a Él, sirviendo a su rebaño, cuidando la iglesia. Que pongan el deseo, que el Señor ponga el deseo en hombres de pastorear y de cuidar la grey, y que lo hagan voluntariamente y con gozo para la gloria de Dios. Si queremos orar específicamente por eso, podemos orar así. Señor, oramos por personas que deseen pastorear, que lo hagan voluntariamente, sin intenciones secundarias, que lo hagan con ánimo pronto, que no se enseñoreen de la grey, a quienes tú recompenses en el día que vengas. Pero oremos también por un rebaño que haga fácil el trabajo pastoral
Y algo que traiga gozo, como dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Pero ojo, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Porque yo sé que es bien fácil estar en la posición de, sí, amén, sí es. Pastores, así es. Pero ¿y yo? A veces resulta fácil esperar que los pastores sean todo lo que la Biblia dice que deban ser, pero hay una cuota que como oveja es importante. Hay un sentido en el que los creyentes hacen fácil o difícil la tarea del pastor. Por eso dice Hebreos, permítanle que ellos lo hagan con gozo, con alegría y no quejándose. Sirvan con alegría y no quejándose. Así que no se trata solo de cómo los pastores deben conducirse, sino cómo todos debemos conducirnos como miembros de un mismo cuerpo. Esto es interesante, ¿verdad? Porque esto nos muestra las dos caras de una moneda. Pero cuando esto está en el ideal, hermano, qué gozo, qué gratitud, qué privilegio, qué bello es poder someterse a pastores que cuidan amorosamente de nosotros. Y eso se convierte en una relación simbiótica, como un esposo que ama a su esposa como Cristo a la iglesia y se sacrifica por ella y hace todo por ella. ¿Qué esposa no querrá someterse gozosamente a ese esposo? Pero si el hombre es duro, es fuerte, maltrata, golpea, no es sacrificado, pues la esposa va a ver difícil someterse. Mis amados, que Dios nos ayude a tener una relación pastor-ovejas que pueda traer gloria a Cristo, pastores que sirvan sin reservas y ovejas que sean conducidas en amor y piedad. Que así sea, mis amados hermanos. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Y gracias por mostrarnos, Señor, hoy, a través de este pasaje de Primera de Pedro, la bendición, Señor, de poder ser pastoreados, cuidados. Pero te pido, Señor, que nos ayudes, como hemos orado durante las últimas semanas, a tener un liderazgo, Señor, cada vez más bíblico. Señor, oramos para que nos proveas hombres que puedan pastorear tu iglesia, Señor, y cuidar de ella con ánimo pronto y con diligencia, con sabiduría y discernimiento. Oramos, Señor, que tú nos concedas hombres que puedan entregarse a esta noble labor para que lo hagan, Señor, para tu gloria. Carga sus corazones, de modo que puedan verse, Señor, como quienes desean servir. Pero también ayúdanos, Señor, y ayuda a mis hermanos a que como ovejas ellos puedan hacer fácil la labor pastoral y que puedan, Señor, gozosamente conducirse como miembros sanos y saludables de una iglesia, para que los pastores puedan pastorear con alegría y no quejándose. Señor, gracias por el cuidado que tú provees a nosotros a través de Cristo, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta ahora, Señor, tú nos has sostenido. Y yo te pido también por mí, Señor, y por mis debilidades y por mis pecados, que tú puedas, Señor, ayudarme a ser fiel. Señor, te ruego, Padre, que en tu misericordia sostengas el liderazgo de esta iglesia para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a tener expuesto nuestro corazón, de modo que nuestras motivaciones sean evidentes, sean buenas o sean malas. Para que así, Señor, si nuestras motivaciones son malas, poder encontrar corrección y sabiduría y disciplina de ser necesario. Pero si nuestras motivaciones son buenas,
encontrar, Señor, ánimo, consuelo, encontrar, Señor, aliento. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.